Hoy, en 678, el legado de Néstor Kirchner, la memoria y la coherencia. A mí me pasa desde que empezamos este programa que me viene emocionando ver cómo se eslabona lo que este tipo decía, lo que después hizo. Eso es el nuevo. Cuando hablamos de nuevo modo de hacer política, me parece que gran parte de lo que queremos decir es eso. Soy absolutamente consciente que la sociedad con toda legitimidad no le va a dar un cheque en blanco a nadie y que el próximo liderazgo en la Argentina es un liderazgo de gestión. Hacer en el gobierno lo que dijeron para que los voten. Cuando se recupere esa credibilidad, evidentemente se va a empezar a recuperar todo el sistema político, la funcionalidad perdida. Que hagan lo que dicen y creo que Néstor Kirchner hizo lo que dijo que quería hacer. 678 en la plaza. Varias primaveras atrás el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. Y acá estoy tratando de rendirle un homenaje con mi hijo. Tiene dos meses y el domingo fui a votar con él. Y una manera de, no sé, esperanza, fe, tener ilusión de un país mejor. Varias décadas de mi vida me las pasé frustrándome, arrepintiéndome de cómo votaba, lamentando a la gente que había elegido, sintiéndome engañado, estafado, defraudado. A mi edad, haber encontrado una esperanza como la que él me dio, me hace sentir profundamente agradecido. Todo lo que pueda decir está de más. Blanc y Van der Koy ahora son Ultra K. Medalla de oro, director. Ahí está. ¿A quién si no? 5-4. Y no es la edad, 54%. 54%, un montón de gente en la calle, la alegría y la emoción de la presidenta, después de ganar como ganó la elección. Medalla de oro. No sé si no se la puede quedar, vamos a hacer otra. Sí, hagamos otra. Hagamos otra. Beatriz Sarlo, crispadísima. Victoriosa autoinvención. Después del entierro de Néstor, Cristina Kirchner dispuso casi de inmediato todos los elementos de la puesta en escena y vestuario. Su luto, su palidez, atenuada con el transcurso de los meses, su figura erguida, su voz potente, que podía quebrarse por la emoción que ella misma se provocaba al mencionar al marido ausente. La presidenta hizo una actuación de alta escuela. Diarioregistrado.com, por Norberto Galazo. ¿Qué te pasa, Beatriz? He leído tu artículo en La Nación del lunes 24 de octubre, y en verdad, Beatriz, estoy sorprendido, demasiado sorprendido. La lectura de ese artículo me dejó perplejo. Solo se me ocurre preguntarte, ¿qué te pasa, Beatriz? El futuro del Audeso. Yo creo que el radicalismo viene cometiendo errores estratégicos, producto de que hace 10 años prácticamente ahí está clausurado el debate en el partido. Hay un partido que perdió el rumbo, dejó de leer correctamente la realidad argentina, la realidad de la región y la realidad del mundo. Desempleo en España sin freno. El país de España. El paro supera ya los 5 millones en los datos corregidos de estacionalidad. El número de personas sin trabajo aumenta en 287.400 entre el segundo y el tercer trimestre hasta los 5.095.200 si se eliminan los picos que propicia el calendario. 2 visitas de lujo.
Horacio González y Teresa Parodi, que nos regalará sus bellas canciones. Lentamente te lo fue llevando el río, pero canoero, ya no has vuelto por la costa. De fiesta 678, tu programa elegido. Qué quilombo, por 6 líneas de mierda. No, fueron 5. Van a ser 6, 7, 8. Van a ser 6, 7, 8. Vos no me podés abandonar en esta. Este asunto está ahora y para siempre en tu mano, nene. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Alegróme. Hoy está con nosotros para compartir el programa la señora Teresa Parodi. Hola, Teresa, ¿cómo te va? Bienvenida, muy bienvenida al programa. Estás con disco nuevo, Otro Cantar. Vamos a estar escuchándote, ahí lo tenemos con el brillo, ahí va, Otro Cantar de Teresa Parodi, nuevito, ¿no? Nuevito, o sea, acaba de salir. Bueno, te vamos a escuchar entonces Gracias, a lo largo gracias, del programa. Muchas gracias por venir, Teresa. No, un gusto, un gusto. También está con nosotros para compartir el programa el señor Horacio González. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Bienvenido. Director de la Biblioteca Nacional, miembro de Carta Abierta. Muchas gracias por venir, Horacio. Muy bien. Vamos con el primer informe, tiene que ver con el legado de Néstor Kirchner. Ayer hubo interesante cantidad de archivo, digamos, nuevo en el programa respecto de las cosas que venía diciendo el expresidente Néstor Kirchner. Sumamos en este caso nuevos archivos, lo vemos. El legado de Néstor Kirchner. 678, la memoria y la coherencia. En tiempos en que Beto Casella, Lucho Avilés y Nico Repetto debaten sobre la utilidad o inutilidad del archivo televisivo, 678 se suma gustoso a la polémica y humildemente opina que la memoria y la coherencia son casi tan importantes como los dimes y diretes entre Carmen y Polino. Y en el homenaje de ayer a Néstor, vaya si hubieron archivos refrescantes. A mí lo que me viene emocionando de este programa, primero que hay nuevos tapes, hay más archivo, que todo coincide con todo. Y a mí me pasa desde que empezamos este programa que me viene emocionando precisamente eso, ver cómo se eslabona lo que este tipo decía,
en el 83, con lo que decía en el 2001, con lo que después dijo en su discurso inaugural y lo que después hizo. Eso es el nuevo. Cuando hablamos de nuevo modo de hacer política, me parece que gran parte de lo que queremos decir es eso, que hagan lo que dicen. Y creo que Néstor Kirchner hizo lo que dijo que quería hacer. Soy absolutamente consciente que la sociedad con toda legitimidad no le va a dar un cheque en blanco a nadie y que el próximo liderazgo en la Argentina es un liderazgo de gestión. ¿Sabe lo que es? La legitimidad de ejercicio. Los presidentes que han tenido hasta ahora, legitimidad de origen, el voto de la gente, legalidad, pero no han tenido legitimidad de ejercicio. Ayer en el gobierno lo que dijeron para que los voten. Cuando se recupere esa credibilidad, evidentemente se va a empezar a recuperar todo el sistema político, la funcionalidad perdida. Y es una tarea de prédica, de docencia que tenemos que llevar adelante. Kirchner y los derechos humanos. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. Vigésimo tercero, condenando a Jorge Eduardo Acosta a la pena de prisión perpetua. La limitación absoluta y perpetua, que son las legales impuestas, por considerarlo coautor penalmente responsable. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua. La limitación absoluta y perpetua, accesorias legales impuestas, por considerarlo coautor penalmente responsable. En el 98, Astiz, entre otras cosas, estaba siendo juzgado y condenado en Francia. Porque por la justicia francesa, porque en la Argentina ya no había más juicios. En aquel momento incluso te acordás que Menem había planteado la demolición de la ESMA para terminar con el tema. Lo que tiene mucha trascendencia e importancia es el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada a la base General Belgrano. En ese mismo lugar se va a crear un espacio verde con un monumento o un símbolo a la unidad nacional. Abuelas, madres, hijos. Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. No es rencor ni odio lo que nos guía y que guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Kirchner y la educación. En relación al presupuesto educativo, ¿cómo piensa adjudicar los recursos para garantizar una educación pública y gratuita que realmente brinde igualdad de oportunidad a todos los sectores sociales? Creo que lo primero que hay que determinar es el porcentaje del presupuesto nacional que va a estar referido a la educación, paulatinamente recuperar el rol, por un lado, el rol del docente en cuanto al esquema y a la situación salarial que le pueda tocar vivir, pero por el otro lado, tienen que aparecer los cursos de capacitación docente, el esquema evaluativo, mejorar la calidad docente, unificar el proyecto y el contenido educativo en todo el país. Es decir, que nosotros debemos calificar la estructura y los contenidos, la funcionalidad y la capacitación educativa como única herramienta concreta de mejorar la calidad. Si no se solucionan todos estos temas, va a ser muy difícil volver a darle el lugar que la educación tiene. En referencia a los jóvenes y a... Hoy mi hija escribió en el Twitter, mi hija tiene 27 años, y hoy escribió en el Twitter que, bueno, haciendo mención al aniversario del fallecimiento de Néstor, escribió que diciendo, yo estuve 2 o 3 veces con Néstor Kirchner y cada vez que me saludaba me daba cachetaditas en la cara
Y yo me di cuenta que me estaba diciendo, nena, despertate, que lo que viene es responsabilidad de ustedes. Qué bueno, qué bueno. Kirchner y la economía. Se puede cambiar esta Argentina, se pueden tomar las medidas que hay que tomar, es absolutamente posible. No es tan complicado gobernarla y que la economía la maneje el presidente, no un economista de turno que no votó nadie, porque la gente vota a un presidente para llevar una política adelante y no a estos ministros de economía que nadie conoce. Por eso voy a ser presidente y ministro de economía. Voy a conducir como corresponde y llevar las cosas adelante. Yo no voy a dar un solo paso atrás. ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí, cuando más conversé con él fue cuando era gobernador y fui de visita a Santa Cruz. Y él era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. La Patagonia de pie. Cientos de personas cortaron la ruta en Esquel. Protestaron por el proyecto del gobierno nacional para recortar el subsidio a los combustibles que beneficia a la Patagonia. Que no son privilegios para la Patagonia, señor presidente de la Nación. No vamos a ser el patio trasero de la Argentina. Cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. Si usted logra mantener el gasto público del Estado, combatir la desocupación y la tercera genera una fuerte inversión pública. Pero eso es aumentar el gasto público, ¿no? No, bueno, pero es diferente el gasto público, pero no la burocracia del Estado. Sino aumentar el gasto público para generar el circuito virtuoso de la economía. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público. La reducción del gasto es ineludible. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Aumentar el gasto público para generar el circuito virtuoso de la economía. Kirchner y la integración regional. Conmigo no hay doble discurso. Es decir, nosotros somos esto que yo le estoy diciendo a ustedes, integrarnos rápidamente internacionalmente, ojo, para dar sin la indignidad, incorporarnos sin la indignidad de épocas pasadas, sin ir de rodillas, sino con una Argentina realmente digna y responsable negociando internacionalmente. Un día yo recuerdo que había visto el libro mío y vio como el presidente Bush le tocaba la rodilla de la Rúa, ¿no? Y en su encuentro con Bush, él se ve que recordó esa foto y le ganó de mano y le tocó la rodilla a Bush, ¿viste? Y después me guiñó el ojo como diciendo, te regalé una foto, ¿no? O Kirchner era para mim mais do que presidente. Ele era companheiro que junto comigo ajudou a construir a América do Sul e a América Latina que nós temos hoje. Fue un integracionista, un gran latinoamericanista, dejó un gran vacío, pero sabemos que desde algún lugar del infinito nos sigue acompañando y nosotros seguiremos siguiendo su ejemplo y su inspiración. Como cierre y antes de pasar a la pregunta final, este gran archivo que no nos entró en el programa de ayer. Kirchner, vamos a ir a una pausa. Yo le voy a dejar pendiente una pregunta. Creo que no le va a gustar. Hay mucha gente que dice que no tiene carisma usted para ahora, pero me lo responde después. Con todo gusto. El tema del carisma... no se produce. Yo no soy un fantoche, no soy un actor de cine. No estoy para dar notas color y temas de espectáculos como pueden hacer otros. Además, por el carisma que han tenido algunos, entre comillas, la seducción para llevarnos al infierno, yo a la gente le ofrezco razonabilidad, gobernabilidad, experiencia, seriedad, responsabilidad, honestidad, capacidad de decir, pero evidentemente yo tengo convicciones. Yo para ser presidente no voy a andar haciendo payasadas ni estupideces, ¿no es cierto?, que se van a hacer otros, lo digo con toda claridad. Porque realmente me parece que si la Argentina tiene que elegir sus candidatos y tiene que elegir quién nos representa de esa manera, sería un país que no tiene destino. Y la pregunta final. Perdón, ¿Néstor no tenía carisma? Bueno, muy lindo informe, ¿viste? Tiene absolutamente de todo. Emoción pura es ese informe, porque recordar a Néstor en cada uno de sus actos, en todos los momentos en que lo tuvimos al frente de los sueños que puso en marcha con esa convicción, está llena de emoción, siempre está lleno de emoción todo y de amor. Yo creo que Néstor se prodigaba en amor, que nos incluía a todos, nos recibía a todos en su corazón, y por eso es que te juro que me emociona cuando
lo veo y lo recuerdo con esa alegría de muchacho de provincia, con ganas de abrazar siempre al otro. Y yo lo conocí y las veces que hablé con él me transmitió esa convicción y esa certeza de que iba a ser lo que vino a ser. Y es así, lo hizo. Y cuando lo vemos, sentimos, por supuesto, una vez más, todo lo que debemos agradecerle. Horacio, estaba pensando que qué fácil que es en algún sentido, ¿no? Hacer lo que se dijo y eso modifica de alguna manera toda la forma de hacer política, ¿no? Bueno, sí, evidentemente estas imágenes son sorprendentes, pero más me sorprende la voz de Kirchner. Siempre me sorprendió ese tono último de angustia que tenía. Había un latigazo último de angustia en su voz, a pesar de que se tratara de discursos que enfatizaban misiones compartidas, sueños para llevar las cosas adelante. Y sin embargo había algo que no sé si será carisma, o es una de las formas posibles del carisma, que es un sentimiento de algo que permanece incompleto, de algo que nunca deja a nadie satisfecho. Me parece que esa era su característica personal, no hacía falta conocerlo mucho. Esas imágenes sí ayudan, son imágenes públicas de una persona muy particular, una persona que tenía una reflexión sobre sí mismo encubierta. La presidenta, en cambio, tiene una reflexión sobre sí misma mucho más explícita. Es una parte importante de sus discursos. Kirchner no solía hablar mucho de sí mismo en sus discursos, pero en realidad, aún en sus discursos más plenos, donde formulaba los desafíos más grandes a las fuerzas más poderosas, aparecía como un hombre débil y frágil. Y al mismo tiempo su carisma. No hay nadie que esté en la vida política que no tenga una excepcionalidad. Y la de Kirchner parecía sofocada y quieta, esa excepcionalidad. Y sin embargo, se convirtió en un gran fabricante de símbolos. No hay, que yo recuerde, en la política que hemos vivido, de la cual hemos sido testigos, alguien que haya fabricado tantos símbolos inspiradores. Por eso me fijo en su voz, porque digamos hay el latiguillo último, que es una apelación angustiada, en el sentido de que habría que prepararse para el abismo, para salir de él. Y es esa relación entre la fortuna, entendida como el azar de las cosas, lo contingente, lo que nos puede deparar el destino sin saber qué es, y la forma vigorosa en que tomó los asuntos del país, es un contraste que explica de muchas maneras esta plaza, y explica de muchas maneras la emotividad que genera. A ver, Nora. No, yo me quedé con una frase, la verdad que el informe es conmovedor, pero lo que me conmueve es esa coincidencia entre el decir y el hacer, ¿no? Esa legitimidad de ejercicio, como él denomina, que la verdad que yo, a medida que voy viendo acá los informes y que en esta semana se han revivido, digamos, uno recuerda cosas que se había olvidado o que por ahí en las cuales no había reparado. No, ayer cuando veíamos en el ALCA, la reunión del ALCA, cuando le decía a Bush, al presidente de los Estados Unidos en ese momento, que Bush era el hombre más poderoso del mundo en ese momento, no era ni siquiera el Obama de hoy en día, que está más que hackeado por una situación económica. Decíamos, no estamos dispuestos a seguir bancando políticas que suman a los pueblos en la miseria y en el hambre. Y la verdad que uno ve eso, ve cómo le dice a periodistas, bueno, sí, no estamos hablando de aumentar el gasto público para aumentar el gasto público. Eso es impresionante, ¿no? Porque era un momento en el que nadie podía hablar de aumentar el gasto público. Claro, entonces, pero la claridad de decir, bueno, el Estado tiene que jugar un rol fundamental, y el Estado como regulador de la economía, como gran jugador desde la defensa de los intereses comunes. Me parece que es eso lo que se ve a lo largo de esta recorrida discursiva, que se comprobó en la práctica, más allá de que haya muchas cosas que todavía falten hacer, pero el rumbo señalado hace muchísimos años que en la Argentina no se veía. No sé si alguna vez se tuvo tan claro. ¿Alguien más por acá? No, yo estaba pensando, cuando él dice yo no tengo doble discurso, sí. En realidad uno eso lo ha escuchado decenas de veces, porque todo el mundo dice que no tiene doble discurso. La diferencia está en lo que podemos ver que hizo con perspectiva. Y me llamó la atención, Cristina, cuando lo presenta en el 83 en el Ateneo Juan Domingo Perón, que empieza sí. Compañeros y compañeras. Se puede tomar como un antecedente del todos y todas.
Muy bien, vamos a otro informe, tiene que ver con, en este caso, las diferentes reacciones que hubo alrededor del resultado del domingo pasado. Lo vemos. Las diferentes reacciones tras el 54% de Cristina. Cuando murió Néstor, así se expresaba la diva. Yo no estaba acá, estaba en Estados Unidos y cuando me llamaron por teléfono me dijeron que había muerto Kirchner, el expresidente, realmente no lo podía creer. Eso es lo que pasa con la muerte súbita, con un hombre tan joven que, bueno, tenía sus cosas, lo habían operado, pero nadie esperaba esto. Fue una cosa impresionante y desde ahí seguí por televisión la enorme demostración de afecto popular durante su velatorio y su entierro. Quiero hacerle llegar mis condolencias a la señora presidenta, a sus hijos y a la señora madre. Los argentinos somos discutidores, pasionales y todo como era él, pero a la hora de una desgracia, el pueblo se une y estamos como unidos. Aunque no pensemos como pensaba él, no importa. Estamos como unidos esperando que, bueno, el país logre salir adelante y que Dios ilumine a la presidenta. Bueno, a ver, ¿qué tengo que decir ahora? ¡Ay, que son unas lindísimas! ¡Ay, sí! Las flores que me mandaron del grupo Q, mi revista. ¿Qué tengo que decir ahora? ¡Ay, sí! Las flores que me mandaron del grupo Q, mi revista. Tras el 54% de Cristina, Jiménez, tras olvidarse en un principio de los comicios, se mostró conmovida por el discurso de la presidenta. Ayer tuvimos un día muy especial en familia también. Claro, ayer fue un programa, un día importante para la Argentina. Fue una cosa de locos, arrasó el Frente para la Victoria. La verdad que tenemos que felicitar a la presidenta. Me había olvidado, era tal la emoción de que vengan ustedes con los chicos. Fue la primera vez que yo oí el discurso de la presidenta y fue la primera vez que me llegó al corazón, o sea, que me pareció humana, tierna. Habló de la unión nacional, yo no la voté, pero me uno a ella y a todo lo que está pasando, porque realmente es el pueblo el que habló. Esa cifra es una cosa impresionante. Parecido camino recorrió Tenenbaum. Hace 2 años, un bestseller de su autoría deseaba, en sintonía con otras obras, el final de la era kirchnerista. Y aquí estamos con un compañero, con Ernesto Tenenbaum, que acaba de presentar su libro ¿Qué les pasó? ¿Y qué les pasó? Creo que es una historia que estaba todo dado para que tuviera un final feliz. Y lo que trata de explicar el libro es por qué ese final feliz no se dio. El kirchnerismo póstumo, último libro de Jorge Cis, que está con nosotros. Como saben que el kirchnerismo se terminó, lo único que le queda es Cristina. La presencia de Cristina como única posibilidad es más bien una debilidad de este proyecto político. La Argentina está como al borde de un cambio de época. Por eso ponía el post-kirchnerismo, ¿no? Y la idea del libro es acá una página que se da vuelta. Una cosa muy prolija, muy bien hecha. Y tuve una sorpresa gráfica. Yo tuve una sensación de un final de época. Ahora Tenenbaum, al igual que Susana, se exhibió cercano al 54% del electorado. Ernesto Tenenbaum, ¿cómo ves todo esto? El discurso de ayer a mí me gustó mucho, cuando empiezan a abuchear desde la tribuna a los opositores, a Macri, a Wiener, y también al chileno Piñera. Ya en un momento los enfrenta con bastante energía y dice, no seamos pequeñitos. A mí me pareció una cosa, realmente un hallazgo. A mí este año de Cristina me gustó. Y me pareció mucho mejor ella sin él que ella con él. Y me pareció mucho mejor ella sin él que ella con él. Y quienes se muestran aún más kirchneristas que Susana y Tenenbaum son los muchachos de Código Político. Medalla de oro, director. Ahí está. ¿A quién si no? 5-4. Y no es la edad, ¿eh? Domingo a la noche, 54%. 54%, un montón de gente en la calle, la alegría y la emoción de la presidenta, después de ganar como ganó la elección, medalla de oro, y si no es medalla de oro, no existe. No. Estuvo muy bien, No sé si no se la puede quedar, vamos a hacer otra. Sí, hagamos otra. Hagamos otra. Somos una generosidad. Esta medalla de oro, la de estos 3 años y pico de código, que era para la presidenta. Después, en todo caso, cuando se vaya el próximo mandato, la puede devolver.
A que se la quede. Que se la quede. En cambio, diametralmente opuesta reacción a Susana, Julio, Eduardo y Ernesto, experimentó Beatriz Sarlo. La Nación, por Beatriz Sarlo. Victoriosa autoinvención. La presidenta viuda fue la protagonista y la directora de la obra, una creación suya y de un grupo muy chico de publicitarios e ideólogos que la dejó hacer y perfeccionó lo perfeccionable. En lo esencial, una autoinvención. Después del entierro de Néstor, Cristina Kirchner dispuso casi de inmediato todos los elementos de la puesta en escena y vestuario. Su luto, su palidez, atenuada con el transcurso de los meses, su figura erguida, su voz potente, que podía quebrarse por la emoción que ella misma se provocaba al mencionar al marido ausente. La presidenta hizo una actuación de alta escuela. Diarioregistrado.com, por Norberto Galazo. ¿Qué te pasa, Beatriz? He leído tu artículo en La Nación del lunes 24 de octubre, y en verdad, Beatriz, estoy sorprendido, demasiado sorprendido. La lectura de ese artículo me dejó perplejo. Solo se me ocurre preguntarte, ¿qué te pasa, Beatriz? Ya eran suficientes tus colaboraciones en Clarín para venir a recalar desde hace un tiempo en La Nación, que es, como se sabe, todo lo contrario de La Nación. Lo fundamental de tu artículo constituye una interpretación pobrísima de un acontecimiento riquísimo. Este último es el cambio operado en la Argentina en los últimos 8 años, que vos lo reducís a una cosmética fúnebre, a un montaje cinematográfico, a una puesta en escena, según lo subtitulás. Y esto no se puede permitir en una intelectual que hace años que piensa, elabora tesis, critica, argumenta con tan alto nivel que ha dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Y Beatriz fue más allá. Cuestionó a los artistas que se interesan por cuestiones políticas. Cierta forma de la hegemonía cultural, digamos. Una forma de lograr un consenso con una maquinaria de Estado muy poderosa. Hay una enorme cantidad de dinero puesta en esa maquinaria de Estado, en películas, en videos, en contratos. Esa es la forma en que puede tomar una hegemonía cultural. No recuerdo, en los años que llevo viendo la política argentina y muchas veces interviniendo en ella, tal masa de intelectuales y de artistas favorables a un gobierno. Hola Darío. Hola Víctor Hugo, ¿cómo te va? Yo no recibo ningún llamado del gobierno, de ningún funcionario del gobierno, diciéndome qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, de qué proyecto me tengo que bajar. Es curioso que la oposición sea oposición por convicción y los que no somos oposición lo seamos o porque nos cooptan de alguna manera o porque nos bajan línea o porque tenemos algún kiosquito a la vuelta. La vieja teoría de la coca y el choripán, que es más patético cuando como argumento viene de parte de gente tan pensada, tan ilustrada, tan académica. Y está bien que el Estado se ocupe de la cultura. Nos la pasamos reclamando eso. A la señora Sarlo le debe encantar cómo Francia protege su cine. Estoy seguro de que hablaría muy bien de la intervención del Estado en cuanto a la cuota de pantalla que existe para el cine en ese país. Pero claro, es Francia. Aquí no. La Asociación de Actores siempre ha estado al frente de los reclamos y de las protestas. ¿Y por qué no va a estar en primera fila apoyando cuando cree que el proyecto nos incluye a todos, no solo a los actores? Es indignante que Víctor, que nos forreen de esta manera. Todos los días uno escucha, ve, lee que somos una porquería, simplemente porque estamos de acuerdo con un proyecto inclusivo. Finalizando en esta Argentina en que el amor y la concordia apabullaron al odio y la mala onda, volvemos a invitar a Beatriz a 678 para charlar sobre bueyes perdidos. Bueno, a ver, Horacio, te quiero preguntar de alguna manera si sentís esto que bueno, que uno apoya a este proyecto porque hay un revoleo de plata de parte del gobierno y que finalmente es eso, es un problema de dinero, no es un problema ni de convicción, ni de pensamiento. Sí, es un enfoque equivocado y habría que ver de qué manera ese enfoque equivocado ha prosperado en muchas plumas y muchos ejercicios críticos que se vienen haciendo hasta ahora, sobre todo en el diario Clarín, en el diario La Nación, pero de todo lo que se mostró en las imágenes que vimos,
Me parece que, descartando que valga la pena discutir con Susana Jiménez, que tiene un rasgo de infantilización de todo lo que dice, y es sumamente agresivo esa infantilización de toda la materia de la que habla. Los otros casos de observaciones sobre el momento electoral, el de Van der Kooi y el de Tenenbaum, evidentemente son pequeños reacomodamientos provocados por el gran espectáculo electoral, valga la palabra espectáculo, porque quiero decir precisamente que es con Beatriz Arlo que vale la pena discutir. Creo que es Beatriz Arlo la que ha sostenido en los últimos años una posición muy rigurosa, que proviene de su formación intelectual bastante conocida, y es la que elaboró la hipótesis de que el gobierno es una escenificación, un simulacro, una comedia montada por escenógrafos habilidosos, y al mismo tiempo eso lo hacen artículos que son absolutamente punzantes, de una, me permito decirlo aquí, de una magnífica factura. Son artículos que tienen una incisividad de gran vuelo, son descripciones etnográficas en general, como la que hizo ahora cuando fue al mausoleo de Santa Cruz con libretita en mano. Y esa descripción siempre tiene un remate, que es un remate que tiene una fuerte capacidad de enojar. No sé si eso es buscado o no, porque en realidad son descripciones muy agudas las que hace, pero son hirientes. En realidad se puede decir que es la prosa más efectiva con la que hay que discutir, sin duda, y hay que elaborar argumentos que tengan la misma capacidad de descripción y al mismo tiempo que se diferencien en no ser hirientes. Pongo la de Carlos Pañi como otra de las grandes plumas que tiene el Diario de la Nación, y que creo que es nuestro deber discutir con ellas al mejor nivel y exigirnos nosotros en esta mesa, en todas las mesas donde estamos los que no tenemos ningún otro compromiso que con este complejísimo e interesante proceso político que vive la Argentina. Y en ese sentido yo llamo a que los actores y las personas vinculadas al mundo cultural que tenemos este compromiso encaremos con absoluta seriedad, elevando el nivel de la discusión y demostrando que efectivamente estamos a la altura de poder decir que esto no es una comedia ni una escenografía, sino que tiene lo que tiene toda política, un grado de actuación sin duda, un grado de dramatismo en la actuación y al mismo tiempo efectos sociales en muchos casos absolutamente visibles y contundentes, como se demuestra a diario y como al mismo tiempo forma parte de la discusión, que es este gobierno. Hay niveles escénicos, sin duda, todo gobierno lo tiene, pero esos niveles escénicos tienen una productividad social como nunca habíamos visto, y eso es lo que hay que discutir al mejor nivel posible. Sí, perdón. No, sí, vamos, me imagino que estamos pensando en la misma línea, la misma pregunta. No, pero quizá no. Si Sarlo lo que plantea es que todo es una mascarada y una puesta en escena, con lo cual no sé, ¿qué vamos a discutir? No está hablando de política. No está discutiendo ninguna política. Claro, no define una actuación de alta escuela, no está haciendo ninguna crítica al gobierno, a la... No creo, Barragán, que sea así. No creo que sea así. Yo creo que es indispensable que nosotros veamos que no es así, que aquí hay una discusión que es diferente con Clarín respecto de La Nación, no dicen lo mismo. Por momentos coinciden algunos articulistas en la tesis de la impostura. Nuestro deber es demostrar de la mejor manera que aquí no hay impostura, pero los niveles de construcción imaginaria de la política por actores, intelectuales, financiamientos de films, etcétera. Hay que demostrar que efectivamente están construyendo obras de la autoconciencia popular. Y eso es posible de ser demostrado. Y esa demostración tiene que provenir por obra de grandes esfuerzos de construcción de lenguajes. Esto lo tenemos que hacer todos nosotros, lo hace la presidenta es una gran constructora de lenguajes, y no nos podemos permitir pasar por alto esta discusión. Por eso me parece festejo el informe, porque tiene... Pero es una, perdóname, pero sí, es una discusión a la que en todo caso uno entra desde un lugar complicado, porque la teoría de la simulación, la teoría de que todo esto es una mascarada, nos pone a nosotros y a tantos otros que creemos lo contrario, en un lugar muy pueril, muy ingenuo.
somos realmente estúpidos que nos creemos el espectáculo que nos montaron. Que por supuesto, si me voy a basar en el hecho de que te dicen que actuamos con la billetera o viendo la exhibición de billeteras. Pero ni siquiera me refiero a las acusaciones de corrupción, sino, por ejemplo, a creer, como creemos nosotros, que hay enormes avances en materia de derechos humanos y como somos tan estúpidos, no somos tan avesados, tan inteligentes como la gente que tiene muchos posgrados. Yo no creo realmente que haya que tener muchos posgrados para entender una escena política. La verdad que eso es elitista, eso es recortar demasiado, eso sí es un recorte. Bueno, yo tampoco creo que haya que tener ni muchos ni ningún posgrado. Y hasta los que yo tengo los he abandonado. No estoy hablando de... Que sobra me da uno, yo se lo hago. No exhibamos medalleros. No, tampoco estoy de acuerdo con lo que decís, Sandra. Me parece que si eso intenta inferiorizarnos, no es el mismo efecto de Susana Jiménez. Esto se hace con instrumentos de calidad en la escritura. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, no podemos pasarlo por alto de un plumazo. Entonces, para tener calidad en nuestra reflexión no tenemos que hacer ningún posgrado, tenemos que reflexionar profundamente en el mundo histórico y político en el cual vivimos y al mismo tiempo respetar, como creo que todos respetamos, la condición autónoma de la vida intelectual. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a hacer una enorme contribución a este proceso histórico, político, colectivo, porque yo creo que es un proceso colectivo. Y me parece que el tipo de descripción etnográfica que hace Beatriz Arlo, que tiene, como digo, aspectos interesantes. No hay ¿A qué le llamas descripción etnográfica por para ejemplo, que se entienda más claramente? La descripción sobre el modo en que se expresa la presidenta, los discursos, su viudez, sus inflexiones, el mausoleo, la vestimenta. Eso lo hace como una semióloga diestra en percibir que esos artificios de la construcción de la persona pública en realidad tienen un nivel de falsificación. Es nuestra tarea, en ese mismo nivel de lenguaje y en ese nivel de reflexión, que es muy intenso, demostrar que esto no es así. Pero que sí hay niveles escénicos en la política, sí hay grandes escenografías, como lo que 678 ha demostrado todos los días, que está muy presente en la discusión política. Claramente. A ver, Orlando. Siempre me preocupa desde la tribuna, desde donde uno se coloca, en qué lugar está uno. El hecho de que esté en la primera página de La Nación permanentemente, en un diario permanentemente opositor, alguien que vino de la izquierda más dura, más ardua, desde su pensamiento, de sus libros, etcétera, ¿cómo termina allí? ¿Es usada? ¿Ella usa la tribuna? Preguntas que me hago desde mi ignorancia, no tengo tus reflexiones, soy menos complejo, soy periodista y tenés que aceptar eso. Entonces, yo me preguntaba, mira, el otro día miraba una escena, me acordé de todos los intelectuales, a veces me creo un intelectual, sé que no lo soy, hay un umbral que yo no he cruzado, eso no me impide pensar. Había en estos días se vio en televisión, una ex descendiente de los Onassis, una señora mayor, empujada por la crisis griega a la miseria, cirugiando entre la basura de Atenas. Pensé en las paradojas de la vida, ¿no? Familia Onassis termina cirugiando entre la basura. Y pensé en algunos pensadores e intelectuales que abrevaron y nacieron en ricas ideas de izquierda y empujados, atacados por la endemia de su antiperonismo feroz, terminan escarbando restos de prosperidad en los latifundios de la derecha. A ver, Teresa, vos cómo sentís y cómo vivís en todo caso esta discusión que plantea Horacio. Suelo coincidir siempre con Horacio, pero esta vez no. Yo creo, y con todo el respeto que me merece Beatriz Arlo, a quien he leído mucho y a quien admiro, ¿no? Sentí que era deshonesto ese artículo, que había una deshonestidad intelectual. Sentí que se iba por la tangente, que describía toda una situación supuestamente falsa, mentirosa, que nos mentía a todos alevosamente,
para ocultar, y salía además con denuncias, se metía a escarbar en otros lugares, ensuciando, embarrando la cancha, porque no tenía argumentos políticos, ¿me entendés?, para desbaratar la realidad política de la Argentina, es decir, la construcción política que hizo la presidenta, y por la cual ganó las elecciones como ganó las elecciones. Me parece, yo sentí esto, yo lo leí y me enojé muchísimo, me dolió, más que enojarme, me dolió. Me pareció, inclusive, por supuesto, estamos incluidos los artistas populares del campo popular que hemos apoyado y hemos cantado y hemos participado, o bueno, en todos los rubros de la cultura, los que hemos apoyado, estamos ahí involucrados en esta supuesta, no sé, como que nos pagan para como decía perfectamente Grandini. La mafia, ¿no?, del músico. Nosotros, los artistas populares, que necesitábamos la participación activa del Estado para que el Estado visibilice toda la riqueza, el desarrollo que ha tenido la cultura en la Argentina, pese a todos los años espantosos en que la taparon de todas las formas posibles y la hicieron invisible, justamente inclusive por la concentración de medios. Me parece que el Estado tiene que volver a ocupar el lugar que tiene que ocupar, levantar, abrir las puertas y mostrar todo esto, abrir ventanas, espacio para sostener todo esto con claridad, ¿no?, con políticas culturales clarísimas que muestren todo lo que sucede en la Argentina. Así que nosotros los músicos que estamos esperando la ley de la música, la gente que está alrededor del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional del Cine, que fomentan la actividad cultural de la Argentina, están haciendo lo que corresponde, lo que todos esperábamos que pase en un país donde existe un modelo nacional y popular. Sí, claro, sí, no, pero por supuesto, gracias. Estamos para eso. Yo también no te vamos a pagar por respuesta. No, yo también espero todo eso, obviamente. Ahora, de todas maneras, lo que estamos discutiendo es otra cosa. ¿En qué plano de lenguaje estamos discutiendo? Yo espero todo eso, espero la intervención del Estado en todas partes. Discuto que esté bien escrito. Esa intervención del Estado tiene que tener ciertas precisiones, garantizar ciertas obras, garantizar de modo indirecto también, no garantizar las obras, sino garantizar a los que garanticen. Es muy compleja la situación del Estado en la cultura. Por lo tanto, esto nos lleva al modo en que se usan los lenguajes políticos en la Argentina. Y yo tampoco creo, como decís vos, Osvaldo, que en el caso de Beatriz Arlo empezó en la izquierda y ahora está revolviendo los detritus de la derecha. Puede ser, pero ninguno tiene de nosotros la biografía garantizada. Y esto lo digo acá porque me parece que es el lugar adecuado para exigirnos a nosotros mismos, que estamos apoyando al gobierno, a tener estas exigencias, que son autoexigencias en relación a un lenguaje mucho más preciso y no barrer de un plumazo los nudos complejos que tiene un país como la Argentina, con una fuerte derecha que sigue al acecho, que está en lugares visibles y en lugares invisibles, y está adentro y afuera de lo que queremos. Entonces también me parece que esto implica exigencias artísticas, exigencias culturales, exigencias para el Estado, para los funcionarios, para los que hablan de política, para los miembros de este programa. Y digo esto porque se abre otra etapa en el país absolutamente promisoria, que es una etapa donde se han construido grandes imágenes que tenemos que seguir pensando. Nosotros también somos constructores de imágenes. Estamos construyendo permanentemente imágenes como la que construyó Osvaldo, que en realidad no estoy de acuerdo. Orlando. Perdóname. Y además equivocarse con figuras públicas es peor. Perdóname, Osvaldo, bueno. Orlando. Yo quería a ver, Nora. Estoy nervioso. Sí. Es que somos intimidantes, eso es lo que pasa. No, una pregunta, porque yo la verdad que cuando leí el artículo de Beatriz Arlo y ahora viendo este resumen, recordaba la frase de Lilita Carrió diciendo que el velatorio de Néstor Kirchner lo armó Fuerza Bruta. Entonces, a mí la idea que me queda es eso, si este relato de Beatriz Arlo no es una sofisticación del mismo argumento. Y a partir, bien escrito, digamos. Claro. Muy bien escrito. Muy bien escrito desde una persona muy formada.
hagamos bien escrito. Bien escrito. Si no escribe bien una persona que se pasó en la academia normalmente, escribe con los puntos y la coma que tiene que escribir, no tiene la belleza literaria, ninguna grandeza, ninguna excepcionalidad. Seamos honestos. No, pero porque si no estamos perdonando permanentemente. Escribimos mucho bien. Hay muchas. Sandra escribe bien, Nora escribe bien, muchos escriben. Está bien, pero al margen del estilo, me parece. Orlando, y ahora te lo digo con Orlando, se calentó. Orlando, disculpa. Lo que hizo en los artículos se lo contestó Galasso. Galasso contestó exactamente eso. Le contestó que así como Borges dijo que el 17 de octubre era una invención del gobierno, estoy citando a Galasso ahora, así como Borges dijo eso, también Lilita Carrió dijo acerca de que era una invención de... Y en el fondo, cuando vos estás haciendo compleja una idea, lo que expresa Beatriz Arlo es una idea simple, el antiperonismo más feroz. Esto no expresa un pensamiento complejo. Quiere decir, váyanse a la mierda los peronistas kirchneristas. Lo dice con otras palabras, pero eso es lo que recibimos todos los que leemos. Y por eso La Nación lo pone en primera página. Y por eso la defienden los grandes medios dominantes. Es de esperar que los de carta abierta la puedan defender, pero con otros argumentos, no con esto. No estoy hablando por nadie, sino por mí, y además no la estoy defendiendo. Te pido que entiendas lo que estoy diciendo. No la estoy defendiendo, estoy llamando a tener un debate que sea mucho más incisivo sobre lo que ella dice, porque no concuerdo que sea simplemente resumible en los términos que decís vos. Si no, sería todo muy fácil. Por supuesto que esté en la primera plana de La Nación significa algo, que escriba en La Nación significa algo, y significa cosas muy parecidas a las que decís de Borges. Borges también tenía la idea que el peronismo era una ilusión cómica, que era un simulacro, y efectivamente fue consecuente con esa idea toda su vida, pero no podemos reducir a eso la cuestión Borges, que es una cuestión muy compleja en la Argentina. Lo mismo, en otro nivel, la cuestión Sarlo y la cuestión de ciertas escrituras del Diario de la Nación, me parece que la tenemos que debatir de otra manera, no diciendo que es el antiperonismo salvaje. O eso hay que demostrarlo de otra manera. Me parece que si no hiciéramos eso, vamos a atravesar esta nueva etapa que se abre en el país con instrumentos intelectuales más débiles que los que tenemos que tener. Porque lo que vamos a atravesar ahora van a ser desafíos muy grandes de carácter moral, intelectual, cultural, y es necesario nuevas obras y también nuevos lenguajes para sostener esto. Eso es a lo que yo llamo. Yo, no en nombre de ningún grupo, y no queriéndome pelear con ninguno de ustedes. No, pero por supuesto, no es pelea tampoco, es discusión, y además me parece que es interesante en este momento, digamos, abrir discusiones, aunque sea en principio arrancar por este lado. Vamos a tener que cambiar de informe. Pero no si es lindo, ¿por qué? Estamos discutiendo si vale la pena discutir, es interesante. No, creo que... Sí, más o menos por ahí. Deberíamos seguir. La seguimos en la biblioteca en otro momento, pero yo te recomiendo, déjame que le diga esto solo, te recomiendo que leas bien la crónica que hizo Beatriz Arlo, a lo mejor la leíste, pero lo digo para el público, la que hizo la crónica yendo a Río Gallegos. Si vos lees esa crónica, cualquiera que ha tenido la dirección de un equipo periodístico, cualquiera de nosotros lo ha hecho acá, lo ha ejercido, sabe cuando una nota se puede hacer sin haber ido al lugar. Hay tipos que no han ido a un mundial de fútbol que lo han visto por televisión. Daba lo mismo narrarlo de una manera o de otra, porque no ponían lo que hay que poner. No necesitó viajar en avión para contar eso que contó, con esa frialdad de hielo, descontextualizando esa celebración, esa conmemoración. Sí, es así porque totalmente, daba lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con eso, daba lo mismo. Pero no estoy de acuerdo con decir que valía lo mismo ir que no ir. Va porque al ir se está exhibiendo y exponiendo también ella. ¿No te das cuenta que está queriendo discutir con la presidenta? ¿No te das cuenta que está queriendo discutir con nosotros acá? ¿No te das cuenta que hay que invitarlo otra vez a hacer un buen programa a discutir con ella acá? Eso es lo que me parece. ¿Con quién está queriendo discutir? ¿Pero ¿Con por vos? qué vas ¿Con a nosotros? discutir con alguien que ¿Cómo cuando no vas a discutir? No, espera, déjame terminarla. No digo que no hay que discutir. Lo que quería decir es qué difícil se nos hace discutir con alguien que cuando vino se fue diciendo no tiene nivel para discutir conmigo. Sí, por supuesto. No, a esa persona no te dan ganas de volver a invitarla a tomar el té. Vos, Sandra, tenés el 53,9%.
de argumentos. Y podemos estudiar, aparte, antes que venga podemos estudiar. Vamos a ver si terminamos ese detalle, chicos. Señores, vamos al corte, sí, está buenísima la discusión. No vamos al corte, vamos a ver otro informe, en este caso tiene que ver con lo que pasó en el día de ayer en la Plaza de Mayo. Estuvo una cámara de 678 allí, qué lindo este debate. Estuvo una cámara de 678 allí y trajo el siguiente material, lo vemos. Néstor, un legado vigente. 678 en la plaza. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Para mi generación, mi generación fue, yo la verdad estaba descreído de la política, totalmente alejado. Y yo en el primer gobierno de él yo no lo voté, es verdad, pero de a poquito me fui, me fueron gustando sus ideas, sus acciones de gobierno. Y acá estoy tratando de rendirle un homenaje con mi hijo, tiene dos meses, y el domingo fui a votar con él. Y una manera de, no sé, esperanza, fe, tener ilusión de un país mejor. Varias décadas de mi vida me las pasé frustrándome, arrepintiéndome de cómo votaba, lamentando a la gente que había elegido, sintiéndome engañado, estafado, defraudado. A mi edad, haber encontrado una esperanza como la que él me dio, me hace sentir profundamente agradecido, contento, eufórico de estar aquí, a pesar de que es el día de su aniversario de muerto. Pero su vida es tan plena en el sentido que todo lo que pueda decir está de más. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día eché a andar. ¿Cuántos años tenés? 16 y bueno, desde la muerte de Néstor cambiaron un montón de cosas en mi vida y en lo que respecta a la militancia. Yo antes no venía a la plaza, no hacía nada y bueno, desde que él murió, te digo, me cayó la ficha y llegué tarde, pero acá estoy. Recordando a Néstor que nos dio las ganas de creer en política. Eso lo tiene que ser transmitido a la juventud también. Me parece terriblemente positivo que la cantidad de jóvenes que se acercaron hoy a la política. Nosotros venimos como juventud a mostrarle que él dejó algo, que él pudo haber muerto físicamente, pero él sembró muchas cosas acá en esta misma plaza. En esta plaza que antes se venía a llorar a sus hijos, hoy en día se puede festejar que tenemos democracia, que los dictadores están en el banquillo y que los jóvenes tenemos sueños. La plaza el día que murió Néstor creo que fue una plaza triste porque sigue un grande. Y era una plaza triste pero con memoria, esa es la gran diferencia. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. ¿Le puedo preguntar sus sensaciones el día de hoy? Y se juntan rechazar la muerte, reivindicar la vida, acordarme junto de mis hijos y de él, cómo lo siento todos los días presente y cómo uno tiene que hacer mucha fuerza para que él también esté presente todos los días con nosotros, porque eso hace que uno sienta lo que él nos dejó, su grandeza, su proyecto maravilloso y además cumplir con todo lo que dijo. Es un tipo que cumplió con todo lo que dijo, no nos falló nunca, por eso nosotros no le tenemos que fallar a él. Lo que ha pasado ha sido que Néstor primero, Cristina después y la pareja en sí han demostrado que se puede, de verdad se puede,
con inteligencia, con profundidad, con lealtad y con coraje, crear la idea de un país diferente, con militancia diferente. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que pasó ayer también. Estaba pensando en lo que vos te quejabas, Orlando, de la mirada gélida, de alguna manera, de Beatriz Arlo respecto de la realidad. Y también pensaba que se pierde estas situaciones, ¿no? Como la que se vio ayer en la Plaza de Mayo, en donde había mucha gente contenta. Se pierde esta dimensión afectiva que hoy tiene la política. Y la verdad es que yo creo que no hay que exigir que una persona sea sensible, hay que lamentarlo nada más. O sea, hay que lamentar que quede en ese lugar, digamos, de una mirada que no da cuenta de la integridad de la cosa, me parece, en este momento. No da cuenta de solamente una parte, que es, obviamente, la idea de escena política y demás. A ver, Teresa, ¿qué sentiste estos días? Quería contarles algo. En la época del más crudo menemismo, muchas veces me invitaron a cantar, y mis canciones siempre contaron un país que no se veía, ¿no? Que nadie, ese otro país, ¿no? Y una vez me llevaron a una escuela en donde había muchísimos jóvenes, unos 300 jóvenes, que me escucharon callados, me preguntaban algunas cosas con respecto a mis canciones, a por qué decía esto en las canciones, y empezamos a discutir qué valor tenía la política como herramienta, y ellos eran absolutamente descreídos. Sentían que con la política no se podía hacer nada, que estaba, digamos, realmente desvalorizada esa palabra de accionar, que solo nos llevaba a la corrupción y a la mentira. Y yo, con una compañera de militancia de muchos años, acaloradamente, que era la que me había llevado a esta escuela, tratábamos de revertir este pensamiento de los jóvenes, y de golpe uno se paró y me dijo: ¿sabes qué pienso, Teresa? Ustedes dos, dijo por mi compañera y yo, son las jóvenes y nosotros los viejos. Yo sentí un golpe helado en el corazón y empecé a pensar que perdía yo un poco con esa respuesta la esperanza de que pudiéramos transformar el país desde la política con lo maravillosa herramienta que es esa para construir. Y hoy veo esto que veo, oigo a estos jóvenes, los veo en la plaza, los veo en todos lados, me paran por la calle y siento que esto lo hizo este hombre con esta comisión y esta mujer con esta decisión, este coraje, porque además hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Volvieron a creer en ellos, volvimos a creer en la política todos y volvieron a creer en los políticos, digamos, toda una generación que estábamos perdiendo. Perdimos mucha en el medio. Pero yo creo que de esta manera es posible recuperarla. Horacio, ¿qué pensás de lo que se vio en estos 2 días en la plaza? Bueno, uno está en la política, en la medida en que uno está, de la manera en que está, tratando de modular y ensayar lo que efectivamente alguna vez puede decir y sentimos que no logramos decirlo, que está cerca, que se anuncia, pero quizás no se concreta. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar como Federico Lupi, esa es la verdad. Yo recuerdo en su película, que en su momento no me gustó mucho, Un lugar en el mundo, que era el que venía del exilio, solitario, fracasado, sin esperanza y aislado del mundo, quema su cosecha, una gran escena del cine argentino que repite la de una película de Soffici con Pepe Arias, creo, de los años 30, kilómetro 111. Lo que dijo hoy acá es uno de sus grandes personajes, es una de sus grandes, vamos a decirlo para retomar la discusión anterior, actuaciones. Es decir, es alguien que no esperaba nada, es alguien que estaba también frente a su abismo personal y de repente aparece algo en el país que todavía tenemos que saber definir mejor. Y en el tono en que lo dice, como gran actor que es, primero a lo mejor tuvo esa voz y después fue actor, pero lo que dice
está alegre en un sentido acongojado, eso es lo que quiero decir. No dejemos pasar este momento fantástico que está en nuestras vidas con entusiasmos superficiales. Nuestro entusiasmo tiene que tener un momento interno acongojado, y en la voz de Lupi está. Por eso voy a postular la línea histórica Lupi Lupín. Muy interesante. Señores, nos vamos al corte, en un ratito volvemos, está Teresa Parodi con nosotros. Chau.